Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 18 del curso de cálculo. En las últimas clases hemos determinado la primera y la segunda derivada de diferentes funciones para poder tener la información pertinente que nos va a ayudar a poder trazar la gráfica de estas funciones de forma precisa. Bien, ya hemos dicho la importancia de determinar la primera derivada y cómo me ayuda a determinar los puntos críticos, la importancia de determinar la segunda derivada y poder determinar los puntos de inflexión. Cómo la primera derivada me ayuda a conocer dónde la gráfica de la función original es creciente o decreciente, así como cómo es que la segunda derivada me ayuda a determinar dónde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o si en efecto tiene alguna concavidad. Bien, hoy tenemos planificado dividir la clase en dos partes. Tenemos previsto explicar un ejercicio donde pongamos en marcha todo eso que hemos aprendido para poder trazar una gráfica de forma adecuada. Pero voy a poner, antes de esa explicación, a presentarle ese trabajo que tenemos pendiente que sirve como práctica para ver si estamos preparados para poder tomar un examen. Bien, este material incluye desde la parte introductoria del límite hasta la mitad del material cubierto en derivadas. Bien, así que vamos a ver cómo estamos en cuanto al tema de límite, de continuidad, cómo determinar la derivada utilizando la fórmula límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Así que vamos a ver un ejercicio así. Y también vamos a ver cómo utilizamos la regla del poder para determinar diferentes derivadas, cómo utilizamos la derivada de la multiplicación, la derivada de una división, y poder ver, ¿verdad?, de esos ejercicios básicos de derivada junto con límite y continuidad para ver si estamos preparados y tenemos las destrezas para tomar ese examen. Bien, así que ¿qué tal si comenzamos explicando esa parte a modo de repaso? Así que el documento al que hago alusión tiene como nombre Ejercicios de Práctica más 2420. Bien, ¿se ve claro lo que está ahí? Pueden ver que estamos ante una gráfica y las instrucciones dicen así. Vamos a ver si lo podemos, vamos a ver un poco mejor. ¿Qué tal si bajamos un poquito? Bien. Ahí presentan una gráfica que tiene el comportamiento de una línea, pero el dominio no son todos los números reales. Bien, ya podemos ver un agujero. Y la función se llama f de x es igual a x cuadrado menos 6x menos 7 dividido entre x menos 7. ¿Ok? Así que nosotros estamos ante una función que tiene características de línea recta. Claro está, el numerador está en la forma de x cuadrado, el denominador está en la forma de x, así que este exponente 2, al ser dividido entre un exponente 1, va a hacer que la gráfica de esa función tenga un comportamiento lineal. Bien, ahora, ¿en qué se basan las preguntas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este ejercicio? Pues mira, nosotros tenemos que ser capaces de contestar una serie de preguntas. Vamos a ver qué preguntas nos plantean. Así que ustedes van a ver esta serie de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, determina el límite de la función a medida que x tiende a 0. Determina el límite de la función a medida que x tiende a 0. ¿Qué es lo que usted hace cuando le preguntan esto? Pues a medida que x tiende a 0, ¿verdad? No están preguntando otra cosa que simplemente el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Ok? ¿Cierto? Me están preguntando el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Qué tengo que conocer? Pues mira, este x cuando me acerco a 3, cuando me acerco a 2, cuando me acerco a 1, cuando me acerco a 0. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando me acerco a 0? Pues tengo que preguntarme qué pasa cuando me acerco a 0 por la izquierda. El límite de la función es 1. ¿Qué pasa cuando me acerco a 0 por la derecha? El límite de la función es 1. Dado que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales, el límite de la función es precisamente ese valor. ¿Bien?
Y así es como yo contestaría ese ejercicio. Bien. El límite de la función a medida que x tiende a 0 es igual a 1. Recuerden que el límite es a qué nivel, a qué altura se encuentra la gráfica a medida que nos acercamos a una x en particular. Bien, esas son cosas que presentamos en la parte introductoria del curso y quiero que recuerden cómo es que lo determinamos mediante gráfica. Bien. Otra pregunta que les plantean es, determina el límite de la función a medida que x se acerca a 7. A medida que x se acerca a 7. ¿Dónde nosotros vemos a 7? Bueno, nos estamos acercando a 4, a 5, a 6, a 7. 7 por la derecha, 7 por la izquierda. ¿Qué pasa si nos acercamos a 7 por la izquierda? La función está acercándose a una altura de 8. ¿Qué pasa si me acerco a 7 por la derecha? La función se acerca a una altura de 8. Así que por la izquierda y por la derecha del 7 estamos acercándonos a la misma altura. Por lo tanto, el límite de f de x, cuando x tiende a 7, es igual a 8. ¿Bien? ¿Ok? Así que así yo pensaría, para contestar esa segunda pregunta, determina el límite de la función a medida que x tiende a 7. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? No. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver esta tercera pregunta. Determina si la función es continua en x igual a 7. ¿Qué yo tengo que saber para determinar si una función es continua en una x en particular? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Recuerdan cuántos puntos o cuántos criterios se tenían que cumplir? Para probar la continuidad en x igual a 7, tenemos que ver tres cosas. Primero, que f de 7 existe. Segundo, que el límite de f de x, cuando x tiende a 7, existe. ¿Ok? Que el límite de f de x, a medida que x tiende a 7, existe. Y tercero, que el límite de f de x, cuando x tiende a 7, es igual a f de 7. ¿Ok? Así que se tienen que dar esos tres criterios. Recuerdan, esos tres criterios es para probar continuidad. Como yo sé que la gráfica o como yo sé que la función es continua en x igual a 7, tienen que darse esos tres criterios. Primero, f de 7 tiene que existir, o sea, 7 tiene que ser parte del dominio de la función. Segundo, el límite de f de x cuando x tiende a 7 tiene que existir. Esto quiere decir que el límite de la función por la izquierda y por la derecha del 7 es el mismo valor. Y tercero, el valor del criterio 1 y el valor del criterio 2 deben ser iguales. Eso es lo que me dice la definición de continuidad. ¿Alguien me puede decir, si recuerda, si esos tres criterios se cumplen en esta gráfica? ¿Se cumplen los tres criterios? Sí. Le voy a dar una oportunidad más. Vamos a verlo paso a paso. No lo veamos como un todo. Vamos a descomponerlo. Vamos a ver quién es la contestación del 1, quién es la contestación del 2, quién es la contestación del 3.
Si uno de ellos no se cumple, ya no importa que los otros dos se pudieran cumplir. Con uno de ellos que no se cumpla, ya la función no es continua en x igual a 7. Así que la probabilidad de que una función sea continua en un valor tiene que estar de la mano de que los tres criterios tienen que darse, ¿ok? Vamos a ver, f de 7. ¿Qué quiere decir f de 7? Bueno, f de 7 quiere decir el valor en y cuando x igual a 7. Cuando x igual a 7, ¿qué observamos aquí? ¿Cómo se llama esto que está aquí? Eso se llama un agujero. Bien, noten que aquí hay un agujero. ¿Y qué quiere decir en una gráfica que hay un agujero? Que no hay puntos. ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Que no toca. La gráfica no toca x igual a 7 o mejor, o si usted quiere decir que a nivel de x igual a 7 no tocaríamos la gráfica. Ahí hay un agujero. Quiere decir que el 7 está prohibido. Una pregunta, no es sorpresa. Obviamente, usted no va a ver tan pequeño esto, pero en su papel puede ver que este denominador que está aquí, esta función, si la escribimos grande, la función diría f de x es igual, si me permiten, a x cuadrado menos 6x menos 7, ¿bien? Dividido entre x menos 7. Sin usted trazar la gráfica, ya usted tiene que saber que x menos 7 no puede ser 0. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de 7. Por eso es que usted ve en 7 un agujero. En pocas palabras, f de 7 no existe. Este criterio ya no se cumple. El primer criterio no se cumplió. Aún sin yo tener la gráfica, con yo ver un denominador x menos 7, ya yo sé que no está definido para el 7. A lo mejor si me hubiesen preguntado, ¿es continua para x igual a 5? Bueno, para x igual a 5, en 5 está definida, el límite existe y el límite al cual se acerca es igual a f de 5. Ahí es continua. Pero aquí, f de 7 ni siquiera existe. 7 no es parte del dominio. 7 no es parte del dominio de esta función. ¿Ok? Bien. Viendo la función que acabé de escribir, que es esta, pero más grande, viendo la función, sabemos que tiene que haber un agujero en 7. En 7 no puede estar definido. Y viceversa, viendo un agujero en 7, podemos saber que hay un x menos 7 en el denominador. Puede haber otros valores más, pero x menos 7 tiene que estar en el denominador de alguna manera. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que f de 7 no existe. Ya este paso no se cumple. ¿Qué nosotros vamos a decir? F de 7 no existe. F de 7 no existe. Estos tres puntos que pongo en forma triangular quieren decir por lo tanto. Por lo tanto, f no es continua. Y tengo que decir ¿dónde? En x igual a 7. Ya yo no tengo que buscar el segundo y el tercero, porque desde el primero ya yo sé que la función no es continua en x igual a 7. Podrá ser continua en x igual a 2. Puede ser continua en x igual a 1. Puede ser continua en x igual a 8. Inclusive el 9 que no aparece porque este símbolo implica que es infinita, sigue extendiéndose. Pero no es continua en x igual a 7. Bien, está ese agujero. En ocasiones pueden colocarle, digamos, este punto aquí. Bien, ese no es el ejercicio original. Yo lo estoy alterando. En ocasiones les colocan un punto y usted dice, f de 7 existe. Ah, sí, es 4. Así que el primer punto se da. La segunda pregunta es, ¿el límite cuando x tiende a 7 existe? Sí. Cuando x se acerca a 7 por la izquierda o por la derecha, la altura es acercándose a 8. Así que
f de 7 habría existido de esta forma, el límite existe, pero los dos valores son distintos. Porque f de 7 es 4 y el límite es 8. Así que si hubieses tenido un punto, la función sigue siendo no continua, pero no por la primera razón, sino por la tercera. La primera se da, la segunda se da, pero la tercera no se daría. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Profesor, o sea que para que las tres cumplieran, el punto tendría que estar en el 7. Eso es ¿Dónde así. está el agujero? Eso es así. Ahora. Así sería continuo, ¿verdad? Si eso hubiese estado completo. Ahora, en cálculo, no solamente queremos saber que es continuo o no. Si usted ve un agujero en la X que le están preguntando, en esa X de interés, como en este caso en 7, si usted ve en 7 un agujero o ve un salto, ¿verdad? Porque hay veces que la gráfica no tiene un agujero, sino que lo que tiene es como un salto. Y de momento viene desde aquí, desde menos infinito y continúa, y aquí hay una asíntota. Si usted ve ese tipo de saltos o usted ve un agujero, ya usted sabe que no es continua. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer en cálculo? Explicar por qué. ¿Cuál de estos criterios es el que no está presente y por consiguiente no se da? Así que es importante yo saber decir f no es continuo en x igual a 7, pero yo expliqué por qué. Porque f de 7 no existe. Si, por ejemplo, en este caso hipotético que yo me inventé, pues verificáramos si f es continua en x igual a 7, pues ya, como usted bien dijo, si el punto no está donde está el agujero, pues es discontinuo. Ahora yo tengo que explicar al que me corrige dónde es que yo encontré el criterio que no se cumple. Así que ya yo sé que no es continua. Vamos a ver. ¿F de 7 existe? Sí, f de 7 existe, es 4. Claro que sí. F de 7 es 4. El límite de la función cuando x tiende a 7. Bueno, a 7 por la izquierda me acerco a una altura de 8. A 7 por la derecha también me acerco a una altura de 8. Por lo tanto, el límite es 8. Bien, lo estoy haciendo de forma resumida. El límite de f de x cuando x tiende a 7 es 8. F de 7 es 4. Como 8 no es igual a 4, yo no puedo decir que se cumple el tercero. Si hubiese sido este el ejercicio, yo habría dicho límite de f de x cuando x tiende a 7 no es igual a f de 7, por lo tanto f no es continuo en x igual a 7. Así que tengo que saber que no es continua, pero más importante saber cuál fue el criterio que no se cumplió. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Excelente. Sí, profesor. Excelente. ¿Bien? Ok. Eso es un buen repaso de límite y continuidad. Y recuerden que ustedes simplemente descargan este documento y lo trabajan. Vamos a ver qué más encontramos. Este es un ejercicio similar, así que yo expliqué ese. Por lo tanto, ustedes van a hacer exactamente lo mismo con este ejercicio. Van a ver este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica que ustedes ven. A ver. Me van a perdonar. Bien. Este tipo de gráfica que ustedes están viendo es como las que les mostraban que f de x es igual a y le abrían una llave. ¿Bien? ¿Bien? Y seguramente esto es algo así como, como 2x cuadrado cuando x, ¿verdad? Cuando x es menor que 2. Esto lo estoy inventando, pero es completamente cierto. Y esta es una línea recta con pendiente negativo 1 que toca el punto 0, 5, 0. Así que, no, ¿dónde tocaría el eje Y? Tocaría el eje Y por acá, en 0, 5. ¿Bien? Así que es menos x más 5. Esta es menos x más 5, o 5 menos x, cuando x es mayor o igual que 2. ¿Bien? Eso que está ahí, más o menos, ¿recuerdan ese tipo de ejercicio?
ese tipo de ejercicio donde hacíamos de aquí, llegábamos a la gráfica. De ahí llegábamos a la gráfica. Así que más o menos tengan en cuenta que es este tipo de ejercicio. Bien. El tipo de ejercicio donde una función está formada por dominio separado por segmentos. Bien. Así que esto es 2x cuadrado. Esto es una estimación porque estoy viendo que si por ejemplo pongo un 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Lo mismo con el menos 2. Si pongo un 1 me da 2. Así que definitivamente tiene que ser 2x cuadrado. Cuando x es menor, fíjate que hay un agujero, menor que 2. Mientras que esta gráfica es menos x más 5. Sé que es menos x porque tiene pendiente negativo 1 por cada punto, por cada unidad a la derecha bajo 1. Así que yo sé que era pendiente 1. La x tiene que estar acompañada de un negativo. Y si yo hubiese continuado, habría tocado el 0,5. Por lo tanto, el 0,5, la pendiente intercepto tiene que haber un 5. Por lo tanto, esa es la ecuación. Bien. Así que yo estoy pensando de forma retrógrada. O sea, en lugar de que me den la función y yo hacer la gráfica, estoy pensándolo al revés, pero es para el bien de ustedes. Viendo la gráfica, ¿cómo habría sido la función? Y esto es x mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. ¿Bien? Ahora sí, es una función con dominio de segmentos. ¿Bien? Ahora, esto que yo estoy haciendo, ustedes no tienen que saberlo. Es solamente para unirlo a lo que explicamos en clase. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué le vamos a preguntar aquí? Pues mira, cualquiera de estas X, te podemos preguntar cuál es el límite de la función cuando X tiende a uno de estos valores y dónde es continua, dónde no es continua. ¿Ok? Así que cuando ustedes ven una gráfica como esta, ¿qué pregunta le pueden hacer? Pues mira, determina el límite de la función a medida que X tiende a menos 1. ¿Ok? Y usted busca X tiende a menos 1 y busca cuál es la altura. Determina el límite de la función cuando X tiende a 4. Así que usted busca en X igual a 4 a qué valor nos acercamos en la altura. Determina si la función es continua en X igual a 2. Y bien, ya ustedes saben la respuesta, pero no es decirme si es o no, sino en el caso de que no es continua, explicarme por qué. Bien, ¿cuál de los tres criterios no se cumple? Otro ejercicio muy bueno, así que como expliqué el primero, ustedes contestarían los demás. Bien. Ahora, este ejercicio es algo interesante porque he hecho múltiples preguntas. Por ejemplo, tenemos 3 preguntas relacionadas al 0, tenemos 3 preguntas relacionadas al 2, tenemos 3 preguntas relacionadas al 4. Así que yo, por cuestión de tiempo, voy a explicarles con el 0. ¿Qué les parece? Les explico el 0 y ustedes contestarán las demás. Bien. Vamos a ver. Si quizás no se ve muy claro, me van a permitir aumentar un poquito. Vamos a quitarlo un poco. Bien. Ok. Así que tenemos, puedo bajar un poco más. Bien. De modo tal que me están preguntando, estas 3 son sobre el límite cuando X tiende a 0. Aquí dice cuál es el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, cuál es el límite cuando X tiende a 0 por la derecha y cuál es el límite cuando X tiende a 0. ¿Alguna duda aquí? Cuando me acerco a 0 por la izquierda, ¿a qué altura se acerca la gráfica? Eso es lo que quiere decir. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, este negativo pequeñito, ¿ves? Me dice, a medida que me acerco a 0 por la izquierda, ¿a qué altura me acerco en la gráfica? Pues mira, vamos a acercarnos a 0 por la izquierda. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Me acerco a 0 por la izquierda. Me quedo en la izquierda. La gráfica no está arriba, la gráfica está abajo. Aquí no hay nada. La gráfica está después, pero a la izquierda de 0, la gráfica tengo que bajar un poquito. En realidad, está ahí mismo, a la misma altura de 0. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es 0. Bien. ¿A qué se está acercando este valor aquí? En altura. Me estoy acercando al eje x. Así que por la izquierda
cuando x se acerca a 0 por la izquierda, me estoy acercando a una altura de 0 también. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese ejercicio? No. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? No hay duda. Porque si conocemos esto, conocemos los otros 6. ¿Ok? Solamente que yo lo estoy haciendo con 0. Ahora vean este otro límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Así que yo vengo por el lado derecho. X igual a 3, a 2, a 1, a 0. Pero no toco el 0, me acerco aquí. ¿Dónde está la gráfica? No está abajo, la gráfica está arriba. Así que si me acerco bastante a 0, ¿a qué me acerco en altura? A 2. A 2, a positivo Ah. 2. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha, a 0 por la derecha, es 2. ¿Alguna duda aquí? ¿Se dan cuenta que si yo estoy en el nivel de 0, a la izquierda me acerco a una altura de 0? ¿Por qué me acerco a una altura de 0? Me estoy acercando al eje X. En altura, esta altura es menos 2, esta altura es menos 1, esta altura es 0. Así que yo me estoy acercando a una altura de 0. Mientras que por el lado derecho me estoy acercando a una altura de positivo 2. Por el lado izquierdo me acerco a 0 en altura, es decir, me acerco al eje X. Por el lado derecho me acerco a 2. Ahora, ¿cómo yo contesto esta? ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 0? Yo diría que Diga, no está definido. no está definido. ¿Por qué? Uy, eso sí. Porque no son iguales. Porque el O sea, límite cuando- por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales, ¿ok? Así que no existe o no está definido, ¿ok? Muy bien. Así que tal y como explicamos estos 3, usted va a explicar los restantes 6. ¿Ven que no es complicado? Y ya saben, para cualquier duda recurren a los primeros videos que explicamos, ¿ok? Excelente. Luego van a haber ejercicios como determinar la derivada mediante esta fórmula. Recuerden que ustedes lo que van a hacer es decir que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Primero, ya tenemos la fórmula, no la voy a escribir, de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Aquí dice 3x más 6. Bien, aquí dice 3x más 6. Vamos a ver si puedo agrandarlo para propósito de ustedes. Ok. Muy bien. ¿Se ve claramente que dice f de x igual a 3x más 6? Sí se ve. Excelente. Pues mira, ¿quién es? Esto sería f' de x. Y lo voy a subir un poco. Vamos a subirlo para poder ver. Yo creo que hasta ahí está excelente. ¿Quién sería la derivada? Bueno, yo comienzo el ejercicio y ustedes lo terminan en sus casas. Así que f' de x es igual. Ya sabemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de... ¿Quién es f de x más h? Bueno, si f de x es 3x más 6, f de x más h es 3x más h más 6. ¿Qué dice la función original? Que lo que está en el paréntesis le multipliques un 3 y luego le sume 6. Pues lo que está en el paréntesis lo multiplica por 3 y le suma 6. ¿Alguna duda con que f de x más h es igual a 3x más h más 6? Donde había una x, ahora coloco un x más h. ¿Bien? Si f de x es 3x más 6, ahora, si voy a buscar f de x más h, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que esto que está aquí, ahora va a cambiar a 3x más h más 6. Lo que originalmente era una x, ahora va a ser un x más h. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir.
Lo que está en el paréntesis, voy a colocarlo donde había una X. Así que todo esto es f de x más h. Yo le coloco un corchete porque hay operaciones matemáticas dentro. Menos, abro otro corchete y le voy a restar f de x. Pero f de x yo sé quién es. Es 3x más 6. Dividido entre AH. Ese no hay que sustituirlo. ¿Bien? 3x más 6. Bien, que se vea un poquito más claro ese 6. ¿Alguna duda? Esta es la parte de la sustitución. Ya en sus casas, ya ustedes van a utilizar la ley distributiva, van a cancelar términos semejantes. Bien, ¿qué cosas tienen que hacer? Entre las cosas que les falta, tienen que utilizar la ley distributiva. ¿Ok? Van a usar la ley distributiva. ¿Cuál es esa? Que A multiplicada por B más C es igual a A por B más A por C. Segundo, van a sumar o restar términos semejantes. Antes de ver términos semejantes, usted tiene que recordar que este menos se distribuye al 3x y al menos 6. Así que la ley distributiva incluye ese paso. No solamente usted va a multiplicar 3 por x más 3 por h más 6 aparte, sino que este menos lo va a distribuir menos 3x menos 6. Y ahí todo lo que hice fue mediante ley distributiva. Segundo, va a sumar o restar términos semejantes. Desde ahora le digo que son restas. Y tercero, va a vamos a utilizar la palabra coloquial, sacar h como factor común. En algún momento lo va a hacer. ¿Ok? Sacar h como factor común con el fin de cancelar esta h que está aquí y luego al fin y al cabo sustituir las h que queden, las puede sustituir por 0. ¿Ok? En el momento en que usted sustituya, la palabra límite deja de existir. ¿Ok? La palabra límite usted la arrastra, límite cuando h tiende a 0, la usa en el 1, en el 2 y en el 3. Cuando usted va a sustituir, ya la palabra límite no puede existir. ¿Ok? Así que esos son los pasos que usted va a seguir en este y cualquier ejercicio que involucre determinar la derivada mediante esta fórmula. ¿Estamos claros? Bien. Seguimos. ¿Copiaron eso? Sí. Excelente. Luego, vean ejercicios como este tipo, ¿ves? Este tipo de ejercicio donde tenemos la regla del poder. Bien, vean la regla del poder. Podemos quitarle un espacio. Bien, así que la regla del poder, ¿qué decimos? Bien, la derivada de una función respecto a x es nx a la n-1, ¿verdad? Donde y, obviamente, nos referimos a que, dado que y sea igual a x a la n, ¿verdad? Si y es igual a x a la n, su derivada es nx a la n-1. Por lo tanto, si y es igual a esta expresión, la derivada de y respecto a x va a ser igual a, ¿verdad? 3 por 5, 15, x a la 2
menos 8x menos 6. Bien, así que multiplicamos el exponente por el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Multiplicamos el exponente por el coeficiente y le disminuimos, le restamos 1 al exponente. Y en el caso del 1, el 1 por 6 y le restamos 1 al exponente pasaría a ser un x a la 0. La derivada de una constante es 0. Así que así determinamos la derivada de un polinomio. Bien, en eso estamos bastante claros. Así que usted va a trabajar estos ejercicios que ve aquí. Aquí tenemos la derivada de una multiplicación. Así que, ¿qué tal si utilizamos el teorema de la derivada de una multiplicación para resolver este tipo de ejercicio? Bien, vamos a darle un poquito. Ahí se ve bastante. Vamos a ver si se puede incluir un poquito la palabra. Vamos a ver si la palabra la podemos entrar. Y bueno, el ejercicio lee así. Y es igual a x a la 3 menos x a la 2. ¿Bien? Así que para hacerlo un poco más grande, ¿verdad? Y es igual a x a la 3 menos x a la 2 por x más 1. Y dice que vamos a utilizar la regla de la derivada. Por lo tanto, bien, podemos decir que la derivada de y respecto a x es igual al primer factor x a la 3 menos x a la 2 por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? 1. La derivada de x más 1 es 1 más 0, 1. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Quién es la derivada del primero? 3x cuadrado menos 2x. ¿Bien? Así que esto es igual a x a la 3 por 1, x a la 3, menos x a la 2 por 1, x a la 2, más x por 3x a la 2, 3x a la 3, x a la 2 por menos 2x, menos 2x a la 2, 1 por 3x cuadrado más 3x cuadrado, 1 por menos 2x menos 2x. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Primero, este paso fue aplicar la regla de la derivada de la multiplicación. Y de aquí a acá, ¿qué hicimos? Ley distributiva. Todo el tiempo usamos la ley distributiva. ¿Ok? Bien. La usamos múltiples veces. ¿Cuántas veces usamos la ley distributiva? En este último paso, la usamos con el 1. Lo que pasa es que no la tomamos en consideración. Todo número multiplicado por 1 es el mismo. Pero hay una ley distributiva. Aquí hay x por ellos 2. Estamos usando la ley distributiva por segunda vez. Y 1 por ellos 2. Estamos usándola 3 veces. Usamos la ley distributiva de aquí a acá. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, para simplificar, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que todos esos términos, algunos de ellos son semejantes. Vamos a ver cuántos tienen x a la 3. Este tiene x a la 3, este tiene x a la 3. ¿Hay algún otro que tenga x a la 3? ¿Cuántos x a la 3 tengo? ¿Alguien sabe cuántos x a la 3 tengo en total? Tienes 2. Tengo dos términos que tienen x a la 3. ¿Pero qué pasa cuando los sumo? ¿Qué me da esa suma de esos dos términos? Como usted dijo, son dos términos. ¿Cómo me da esa suma? Sería 3x a la 6. No. Si los O sea, multiplicara
Sí, sería la respuesta que usted me dice. Si yo multiplicara 3x a la 3 por x a la 3, la respuesta sería x a la 6. Pero la relación entre ellos es suma. ¿Ok? Así que la cancelación sería 3. Vamos a ver. Aquí hay un x a la 3. Míralo aquí. ¿Cuántos hay aquí? 3 más. Mira, 1, 2 y 3. Aquí hay un x a la 3 y aquí otros 3. ¿Cuántos x a la 3 tengo en total? Tiene Tengo 4. 4x a la 4. 3. ¿Ok? Por lo tanto, es una suma. ¿Cómo yo sé que es una suma? Por esto que está aquí. Esta recta no tiene que ver nada. Esta recta no tiene que ver nada ni con él ni con él. Está muy cerca de él. Está cerca, ¿verdad que sí? Pero no tiene nada que ver con él porque esta recta quien afecta es al x cuadrado. Ya este x cuadrado se resolverá con los demás x cuadrados que hay aquí. Pero como él no es un término semejante de él, él dice, a mí no me importa que tú tengas una recta. Yo lo que tengo que ver es cuál es la operación matemática del otro que tiene x a la 3. ¿Ok? Así que x a la 3 más 3x a la 3 son 4x a la 3. Ya salimos de los x a la 3. Ahora vamos a ver los x a la 2. Yo voy a hacer una línea cóncava hacia abajo. ¿Ve? Esa es mi forma. Usted no tiene que hacerlo de forma obligada. Aquí tenemos otro. ¿Hay algún x a la 2 que se me haya quedado? Que los simbolizo con esa línea bajando. ¿Hay algún x a la 2 que se haya quedado? La respuesta es no. ¿Ok? Así que tengo menos x a la 2, menos 2x a la 2, ya son menos 3x a la 2, más 3x a la 2 que tengo. No importa el orden en que usted lo sume. Menos 1x a la 2, menos 2x a la 2, ya tiene menos 3x a la 2, y menos 3x a la 2 más 3x a la 2 da 0. O 3x a la 2 le resta 2, tiene un x a la 2 y le restó este, tiene 0. No importa cómo usted lo sume, los x a la 2 cancelaron. ¿Bien? Así que no hay términos con x a la 2. ¿Cuántos x a la 1 quedan? Solamente este. Y obviamente no hay términos constantes. ¿Cuál es la solución de este ejercicio? ¿Ok? Obviamente usted sí podía multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este y crear 4 términos y buscar la derivada. Pero ¿qué dicen las instrucciones? Determina las siguientes derivadas mediante la fórmula de la derivada de una multiplicación. Quiere decir que si usted me lo multiplica como le estoy diciendo en este momento y le da esto que tiene aquí, usted tendría 0. Porque las instrucciones dicen que lo determine mediante la derivada de la multiplicación. Si yo te diera este ejercicio así y te digo determina la derivada y no te doy detalles, tú eres libre de utilizar ya sea la derivada de una multiplicación o simplificar esta expresión como un polinomio y entonces recurrir a determinar esa derivada. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, ¿se entendió? Recuerden bien esas reglas de álgebra, los términos semejantes. Muy bien. Así que, repasando, hubo una pregunta aquí. Si yo tengo 3x a la 3 más x a la 3, tenemos 4x a la 3. Pero por otra parte, si a mí lo que me hubiesen presentado hubiese sido 3x a la 3 por x a la 3, aquí usted pasa el 3 y dice x y x son bases iguales. Cuando las multiplico, sumo los exponentes y así sí le daría x a la 6. Cuando los multiplico, me da 3x a la 6, pero cuando los sumo, me da 4x a la 3. Otra cosa, para sumarse tienen que ser la misma base con el mismo exponente. Para multiplicarse no tenían que ser el mismo exponente. Este pudo haber sido 3x a la 3, este pudo haber sido 3x a la 5. Y entonces eso iba a dar, este pudo haber sido 3x a la 3, 3x a la 5, haberme dado 3x a la 8. ¿Ok? Se suman los exponentes. En la suma el exponente se queda igual, pero en la multiplicación los exponentes se suman. ¿Bien? Bien. Así que básicamente usted va a hacer eso mismo con el resto de los ejercicios. Recuerden que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Aquí tienen la derivada de un cociente. Podemos explicar este ejercicio del cociente
Bien, determinando la derivada mediante el teorema de la derivada de un cociente. Bien, así que ¿cómo sería esta expresión? Bien, sería, puedo decir derivada respecto a x, ¿por qué no? La derivada de y respecto a x es igual, ¿cómo es la derivada de una división? El de abajo por la derivada del de arriba. Para los que no lo puedan ver, el ejercicio lee y es igual a x cuadrado más 1 dividido entre 4x. ¿Ok? Eso es lo que dice esta expresión en el caso de que no se pueda ver. Así que la derivada es el de abajo por la derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del de arriba? ¿Cuál es la derivada de la expresión del numerador? ¿Cuál es la derivada? Exactamente, 2x. Menos, en la división hay un menos, mientras en la multiplicación había un más. El de arriba por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? La derivada de 4x es 4. Todo dividido entre 4x. Cuidado aquí. El cuadrado le pertenece tanto al 4 como a la x. ¿Ok? Se dan cuenta que el exponente le pertenece tanto al 4 como a la x, no solamente a la x. Bien, vamos a ver. Podemos simplificar. Aquí se puede, esto es igual a 4x por 2x, ¿qué me da? ¿Alguien sabe cuánto me da 4x por 2x? Primero multiplico los números y luego multiplico las variables. 4 por 2 es 8. Y x por x, x cuadrado. ¿Alguna duda con que 4x por 2x me da 8x cuadrado? 4 por 2 es 8 y x por x, ¿qué tenemos? Multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Vean aquí. Aquí tenemos, puedo ya asignar el menos 4x cuadrado. Bien, para que no piensen que estoy economizando muchos pasos, menos, y abro un gran paréntesis, 4x cuadrado, ¿ok? Más 4. 4 por 1 es 4. Todo dividido, 4x cuadrado pasa a ser 16x a la 2. Este es igual a. Bien, este es igual a 8x a la 2. Rompemos el paréntesis distribuyendo la resta menos 4x a la 2 menos 4 dividido entre 16x a la 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Distribuimos la resta. Bien. Así que de aquí a acá, si usted tuviera que decir que lo justifica la ley distributiva, usted está multiplicando por negativo 1 cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Vemos aquí, ¿cuántos son 8 libros menos 4 libros? 4 libros. Así que 8x cuadrado menos 4x cuadrado son 4x cuadrado. ¿Estamos bien? Menos 4, al 4 no le puedo hacer nada, pues no tiene término semejante. Dividido entre 16x cuadrado. Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Se puede hacer mucho, poco o nada? Bueno, cuando un estudiante toma un examen como bajo la presión del tiempo y un ejercicio es como este, rápido empieza a inventar y podría cometer el error de dividir esto x cuadrado y dividir el 4 en el 16, que le queda un 4 abajo. Bueno, barbaridades. Aquí usted no puede cancelar términos, usted cancela factores. Así que si usted fuera a cancelar algo de arriba con algo de abajo, tiene que estar factorizado. Así que esto sería 4 veces x cuadrado menos 1 dividido entre 16x cuadrado. Yo no puedo cancelar factores a menos que esté factorizado, ¿verdad? ¿Qué me justifica ir de aquí a acá? ¿Qué me lo justifica? ¿Qué me justifica ese último paso? ¿Por qué yo lo puedo hacer?
En matemática no es yo lo hago así y después lo hago así. Siempre hay una explicación. ¿Qué yo hice de este paso a este paso? Saqué el 4 como factor común. Eso es una ley. O sea, eso está aceptado. Si usted lo lee de izquierda a derecha, sacamos factor común, pero si lo leyera de derecha a izquierda, habría sido ley distributiva. ¿Para qué me sirve? Mira, el 4 y el 16. El 4 divide el 4 y divide el 16. Así que mira cómo vamos a hacer. 4 entre 4, 1. 16 entre 4, 4. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 1 por x cuadrado menos 1 se queda x cuadrado menos 1. Dividido entre 4x cuadrado. Mira qué bien. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Continuamos. Así que hicimos un ejercicio, un ejemplo de la derivada de una división. De esa manera, usted contestaría ejercicios como este. Recuerde que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Bien. Y vea este ejercicio, ejercicios como este. Bien. Donde la derivada de y respecto a x, dado que y, ¿verdad? Esto es cierto. Esto que está aquí es cierto para cuando hablamos de que y es igual a x a la n. Bien, tengo que explicar que si y es igual a x a la n, entonces su derivada es nx a la n menos 1. Bien, así que el primer ejercicio dice y es igual a 2 entre x a la 3. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos este? Pues mira, sencillo. Nosotros podemos decir, ¿por qué no utilizo aquí este espacio? La derivada respecto a x es igual, perdón, la derivada, vamos a ver. ¿Qué tal si decimos lo siguiente? La derivada respecto a x de 2 sobre x a la 3 es igual a la derivada respecto a x de 2x a la negativo 3. Recuerdan, este es el ejercicio donde la variable con el exponente estando en el denominador, yo la subo al numerador. ¿Ok? La subimos al numerador. ¿Bien? Así que ahora sí podemos buscar la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Negativo 3 multiplicada por 2 x a la menos 3 menos 1. ¿Alguna duda? ¿Ve? La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Bien. Y como recordarán, nosotros nos tomábamos un tiempito para explicar que el exponente era igual a menos 3 menos 1, que en este caso es menos 3 más negativo 1. Tenemos suma de signos iguales, pasa a ser negativo 4. Por lo tanto, ¿qué pasa a ser esto? Menos 3 por 2 pasa a ser un menos 6, x a la menos 4. ¿Alguna duda? Multiplico el 3 negativo por el 2 y obtengo un negativo 6. La suma de los exponentes de la x da menos 4. Y el último paso, ¿cuál es? Dejar el menos en la barra, dejar el 6 en el numerador y x con exponente positivo 4 en el denominador. Y esa sería la derivada de este ejercicio, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Bien. Así que fíjense que en estos minutos hemos tocado todos los temas
Claro, en este repaso yo no incluí regla de la cadena. Regla de la cadena lo dejamos para otra evaluación. Bien. Recuerden este tipo de ejercicio que nosotros vamos a hacer para poder determinar la derivada. Pues mira, vamos a ver este ejercicio. Vamos a enfocarnos solamente en el 2. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio, ¿bien? Así que aunque me quede en la mitad de la pizarra, quiero que sepan lo siguiente. Nosotros estamos diciendo que y es igual, ¿verdad? Y es igual a la raíz cúbica de x a la 5. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? La derivada de y respecto a x, ¿verdad? La derivada respecto a x de la raíz cúbica de 5 es igual a la derivada de x a la 5, debo decir, ¿ok? La derivada respecto a x de la raíz cúbica de x a la 5 es igual a la derivada respecto a x de ¿quién? De x a la 5 tercios, ¿ok? Fíjense que ese pequeño principio del álgebra es lo que yo necesito para comenzar el ejercicio. Bien, así que continuamos. ¿Cuál es la derivada respecto a x de x a la 5 tercios? Bueno, pues 5 tercios multiplicado por x elevado a la 5 tercios menos 1. Bien. ¿Alguna duda aquí? Recuerden que lo que empieza como un radical pasa a ser una variable con exponente fracción. Recuerden que el exponente, en este ejercicio el exponente es 5 tercios menos 1. Multiplico por 3 arriba y abajo para obtener 5 tercios menos 3 tercios. Esto es igual a 2 tercios. Así que 2 tercios es ese exponente que estamos mostrando. Por lo tanto, esto es igual a, lo continuamos aquí, ¿verdad? Continuamos. Esto simplemente es una explicación, puede ir en cualquier pedacito del papel. Así que el ejercicio continúa acá. Esto es igual a 5x. Todavía me cabe un espacio aquí, si me permiten. Esto es igual a 5 lo multiplico por x. La x va a tener como exponente positivo 2 tercios. Y lo voy a dividir entre 3. Porque 5 tercios por x es 5x entre 3. Seguimos. Bien, continuamos acá. Esto es igual a ver. Nota que este exponente es positivo, así que yo no tengo que descenderlo al denominador. Simplemente, ¿qué hago? Digo que esto es 5 veces x a la 2 tercios. ¿Cómo sería en radical? La raíz cúbica de x a la 2. Y todo eso dividido entre 3. Y ya está en su forma más simple. Bien. Si el exponente, cuando yo realice la resta, me sigue dando positivo, yo no tengo que cambiar la variable al denominador, la dejo en el numerador. Pero eso sí, si el exponente es una fracción, lo voy a cambiar a radical, ¿ok? ¿Estamos bien aquí? Así que ahí tenemos un poco de cada ejercicio. Ahí tenemos un poco de cada ejercicio. Así que con eso deben estar más que listos para poder trabajar esta práctica.
¿Qué nos queda? Nosotros vamos a trabajar, ustedes van a trabajar en sus hogares este ejercicio utilizando todo lo que ya hemos explicado de determinar la primera derivada y la segunda derivada, ¿ok? Así que sea f de x igual a x a la 3 más 3x a la 2 más 1. ¿Qué vamos a hacer? Bien, eso lo trabajan en su libreta y van a hacer lo siguiente. Primero, determinar la derivada. Van a determinar f' de x. ¿Cuál es el segundo paso? Resolver f' de x igual a 0. ¿Cuál es el tercer paso? Sustituir las soluciones de f' de x igual a 0 en f de x. Cuarto, crear una tabla de signos. ¿Ok? Vamos a crear una tabla de signos de f' de x. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Para ver dónde hay crecimiento y decrecimiento. ¿Cuál es el punto número 5? Usted va a determinar la segunda derivada. Determinar f' de x. Sexto, va a resolver la ecuación f' de x igual a 0. Séptimo, va a sustituir esas soluciones, las soluciones de f' de x igual a 0, ¿en dónde? En donde debe ser, en f de x. Y 8, va a crear una tabla de signos pero en este caso para f' de x. F' de x, debo decir. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Cuál de esos pasos me dice, los puntos críticos? De esos 8 que están ahí, ¿cuál de ellos? La respuesta es uno de ellos nada más. ¿Cuál de esos 8 pasos me da la solución de los puntos críticos? El máximo relativo y mínimo relativo. De esos 8, ¿cuál me da los puntos críticos? La 3 y la 6. Ah, no, no, no. La 3. La 3. La respuesta es la 3. ¿Ok? La respuesta es la 3. La 3 me da los puntos críticos. ¿Bien? ¿Cuál de ellos me da los puntos de inflexión? La 2. No. Recuerden que cuando buscábamos los puntos de inflexión era prácticamente al final.
ya cuando habíamos hecho mucho del procedimiento, ¿verdad? Y nos estábamos acercando al final, es que buscábamos los puntos de inflexión. Así que son de los que están al lado derecho. La respuesta es la 7. El paso número 7 me da los puntos de inflexión. ¿Cuál de ellos me da, cuál de esos pasos que está ahí, me da los cambios en concavidad de la función original? De esos pasos que están ahí, ¿cuál me da los cambios en concavidad? La 8 no es. La 8. Muy bien. ¿Cuál de ellos me da los cambios en el crecimiento de la función? ¿Cuál de esos pasos me dice dónde f de x es creciente y dónde es decreciente? La 4. Correcto. Ya ustedes no me necesitan. Ya ustedes son unas fieras en este tema. Ya no importa la pregunta que yo les lance, ustedes van a devorar cualquier ejercicio. Así que este nivel, ustedes lo que quieren son retos. ¿Verdad que sí? Bien. Trabajen esa función y me traen las respuestas en la próxima clase. Así que tienen dos tareas grandes. Tienen completar el documento que se llama ejercicio de práctica de MAT 2420, que era el documento completo del cual yo prácticamente expliqué como un 30% de él, pero que ese 30% es bastante representativo de lo que no pude tocar. ¿Bien? Segundo, me van a hacer estos pasos para esta función que está aquí. Bien. Recuerden que utilicen los planos cartesianos que tienen en su plataforma, descárguenlo, imprímenlo y córtenlo con una tijera y péguenlo en su libreta, porque eso es lo que va a servirle a ustedes de práctica. ¿Ok? Y bueno, cuando vean el video anterior, la conferencia 17, trabajenla de la mano con el documento que se llama determinar la primera derivada y la segunda derivada. Así que esos documentos los deben descargar e imprimir. El documento que se llama determinar la primera derivada y segunda derivada, ese es el que usted va a utilizar para escribir sobre él cuando vea la conferencia 17. Bien. Así que esta conferencia 18 ustedes la van a tener ya lista como un enlace a partir de mañana. Ya desde hoy la pueden tener directamente como Teams la provee, pero de mañana en adelante la va a tener ya con sus respectivas ediciones. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Pues excelente tarde. Gracias por su asistencia y participación. Nos veremos en la próxima clase. Bye, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profesor. Buenas tardes.